¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Vámonos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, España, el nuevo refugio. Un bote de goma arribó con alrededor de una treintena de personas a la playa de los Alemanes en la provincia española de Cádiz, en la costa española, a unos 30 kilómetros del continente africano, cruzando el estrecho de Gibraltar. Otro bote similar desembarcó en la playa frente al campo de adiestramiento militar de la Sierra del Retín. Según la Organización Internacional para las Migraciones, 116.692 inmigrantes y refugiados llegaron a Europa desde el 1 de enero hasta el 6 de agosto a través del Mediterráneo. La mayoría de ellos a través de Italia, y cerca de 2.500 murieron en el intento. En el número 4, Trump. ¿Quedó claro? El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que las amenazas de responder con fuego y furia contra Corea del Norte quizás no fueron lo suficientemente fuertes, a pesar de la preocupación que generó en el ámbito internacional por la posibilidad de una escalada bélica. El mandatario aseguró que si el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, ordena un ataque contra ellos o sus aliados, deberían estar muy nerviosos, al tiempo que no descartó un ataque preventivo, y agregó que China puede hacer mucho más sobre este tema. En el número 3, Colombia, el primero y el único. Fue capturado el senador Bernardo Miguel Elías del partido oficialista de la U por presuntos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. La Corte Suprema de Justicia decidió ordenar la captura del parlamentario del departamento de Córdoba, y es que según las pruebas enviadas a la Corte Suprema de Justicia, el grupo político del senador recibió supuestamente unos 5,6 millones de dólares provenientes de las coimas relacionadas con contratos de la constructora. En el número 2, Cuba, también Canadá, emergen nuevos detalles sobre un extraño ataque acústico a los empleados estadounidenses en la Embajada de Cuba. Según un funcionario del gobierno de Estados Unidos que habló con CNN, el incidente fue un ataque y no un intento de escuchar las conversaciones, que salió mal y que Estados Unidos está investigando si un tercer país pudo haber estado involucrado. Mientras tanto, el gobierno canadiense dijo que al menos uno de sus diplomáticos destinados en La Habana ha sufrido dolencias físicas similares a las que han afectado a representantes estadounidenses en la capital cubana, y que han sido atribuidas a un ataque sónico deliberado contra su personal. Estamos organizados, entrenados y armados, quienes hemos decidido dar el paso al frente como parte de la Operación David, con la finalidad de contribuir con la liberación de nuestro pueblo, el rescate de la democracia y honrar el juramento que hicimos de defenderlos hasta con nuestra vida, si fuera necesario. Caracas, 9 de agosto. En el número 1, Venezuela, trampa electoral. Un grupo de hombres encapuchados y armados que dicen ser profesionales militares y policiales activos y retirados aparecieron en un video compartido por redes sociales la noche del miércoles, en el que anuncian que se suman a la Operación David para recuperar Venezuela. Aunque CNN no puede comprobar la veracidad de sus declaraciones, en el video exhortan a los militares activos a detener a lo que consideran el gobierno delincuente de Venezuela. Además, la controversia continúa con respecto a las elecciones regionales. La dirigente opositora María Corina Machado considera que participar en ese proceso electoral sería traicionar el mandato popular que se expresó el pasado 16 de julio. Este es el primer tema de la noche. Profundizamos en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Regionales. Hashtag Conclu Regionales, numeral Conclu Regionales. Esa es la etiqueta Conclu Regionales, la etiqueta que vamos a estar utilizando. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Conclu Regionales, la etiqueta. A nuestra audiencia en Venezuela, como todas las noches, les recuerdo que tenemos señal abierta y gratuita para ustedes, solo para Venezuela. Disponible las 24 horas del día en cnnespanol.com/en vivo, cnnespanol.com/en vivo, y también, por supuesto, a través del canal de YouTube de CNN
en español. Solo se tiene que suscribir en YouTube y puede accesar a esta transmisión en vivo y en Venezuela. Le pido de favor, como todas las noches también, circulemos estas direcciones, estos enlaces a través de las redes sociales para que se enteren todos y así podamos darle la vuelta y burlar la censura del gobierno del presidente Maduro. En Venezuela está en proceso de organización el proceso electoral, valga la redundancia, número 22 en 18 años, 22 elecciones. Las próximas elecciones de gobernadores y gobernadoras. Y yo saludo que al día de hoy todos los partidos políticos de la oposición hayan inscrito candidatos y candidatas ante el Consejo Nacional Electoral y se dispongan a participar en las elecciones democráticas, libres, bajo la rectoría de Tibisay Lucena y el Consejo Nacional Electoral. Han reconocido la legitimidad del poder electoral, han reconocido la legitimidad de esta constituyente. Muy bien por la oposición venezolana, muy bien. Para algunos la oposición venezolana, como ya escucho de la voz del mismo Maduro, pues la oposición le sirvió la mesa al gobierno del presidente Nicolás Maduro para argumentar que las instituciones en Venezuela son legítimas y reconocidas. Esto tras la decisión de los principales partidos de la alianza opositora de inscribir candidatos a las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores, pautadas para finales de este año y organizadas por el Consejo Nacional Electoral, el mismo Consejo Nacional Electoral que ha sido cuestionado internacionalmente por su falta de transparencia durante la jornada electoral constituyentista del pasado 31 de julio. En esa elección, para que usted recuerde, el Consejo Nacional Electoral argumentó que más de 8 millones de personas habían participado en el proceso, pero el número fue puesto en duda por expertos electorales y matemáticos y también por la misma empresa que proporcionó el software de voto electrónico en esos comicios, Smartmatic. En conferencia de prensa, el presidente ejecutivo de Smartmatic aseguró que hubo manipulación de datos y que hay al menos una diferencia de 1 millón de votos entre las cifras anunciadas y la cifra que dispara el sistema. La pregunta que surge es entonces, ¿por qué ir a elecciones con un sistema tan cuestionado? Un sistema desacreditado por la propia oposición y, por ende, muy poco transparente. Bueno, según el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Freddy Guevara, todo se trata de una táctica para prevenir que el gobierno venezolano gane todas las alcaldías y gobernaciones a falta de un contrincante, y agrega que también es un mecanismo de presión para que cancelen las elecciones, ya que según el bloque opositor, el gobierno venezolano no tiene los votos para ganar los comicios. Y está invitando a los venezolanos a mantenerse en la calle protestando. El diputado Guevara dijo en Twitter, tras fraude de Asamblea Nacional Constituyente regionales son una ilusión. Por eso la inscripción debe hacerse como un movimiento táctico y seguir foco de salida de la dictadura. Ahora, como le decía, no todas las caras de la oposición venezolana están de acuerdo con la teoría. La dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, ofreció una conferencia de prensa este jueves asegurando que practicar en las elecciones regionales es aceptar convivir con la dictadura. Escuche. Venezolanos, que nadie se engañe. Participar en estas elecciones regionales es someterse a la ruta de la dictadura, es rendirnos en esta lucha y eso no lo vamos a aceptar. La ruta de la libertad es la ruta de la rebeldía, de la desobediencia cívica. Es la ruta que comenzó hace 132 días, cuando salimos a la calle con ese único propósito. Es la ruta que fue ratificada el 16 de julio y que nos dio un mandato de desconocer la Asamblea Nacional Constituyente. A ver, vamos a ver partidos que inscriben candidatos. Está Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Avanzada Progresista, Un Nuevo Tiempo y la Causa R. Todos argumentan que la inscripción no significa
que serán parte del proceso, ya que tienen condiciones establecidas, como, por ejemplo, la necesidad de contar con observadores internacionales. Pero más allá de tener a alguien que sea garante del proceso, estos partidos van a necesitar a alguien que cuente los votos. Ahora, tras el pronunciamiento de la empresa Smartmatic, es poco probable que vuelvan a ser llamados por el gobierno venezolano, ¿no?, para proveer el software electoral. Sobre todo después de las declaraciones y haber asegurado que por lo menos había una diferencia de 1 millón de votos en la elección pasada. Vamos hasta el Centro Mundial de Noticias. Allá está Kay Guerrero, que nos tiene más detalles en lo que dijo. Esta es la pregunta concreta. Kay, ¿qué sabes? ¿Smartmatic va a participar en las elecciones regionales? ¿Está en duda? ¿O de plano ya tienen, pues, nuevo cliente, no? Hola, Fernando. Ese punto aún no está todo claro, aunque sabemos que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció este miércoles que abrirá un proceso legal en contra de la empresa Smartmatic por haber sugerido que hubo fraude electoral en los comicios constituyentes del pasado 30 de julio, algo que el Consejo Nacional Electoral rechaza. Pero un directivo de la empresa dijo hoy a CNN que por ahora no hay ninguna acción legal que sea formal y que de llegarse a producir algún tipo de reacción responderían formalmente. Esta disputa nos lleva a pensar, Fernando, que quizás Smartmatic no participará, pero su no presencia tras 14 años de haber proporcionado el software electoral en Venezuela obligaría entonces a las autoridades a plantearse 3 escenarios. El primero tendrá que buscar en los 4 meses que quedan otro proveedor de tecnología. Pero decenas de expertos electorales y tecnológicos en Venezuela advierten a CNN que ese tipo de empresa no existe en el país. La otra opción es tratar de conseguir a un proveedor internacional, pero con las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra Tibisay Lucena, presidente del Consejo Nacional Electoral, por erosión de la democracia y derechos humanos, es improbable que una empresa internacional quiera brindar ese servicio. No solo por ser una cuestión de credibilidad, sino también porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos así lo prohíbe. Prohíbe hacer transacciones de cualquier tipo con la presidenta del Poder Electoral. Ahora, Fernando, la tercera opción es el voto manual, el peor escenario para la oposición venezolana según expertos consultados. ¿Por qué? Porque según estos analistas, las elecciones manuales son propensas al error humano, sea involuntario o intencional, y también es susceptible a la manipulación. Y esa manipulación no deja ningún tipo de rastro, además de otros factores. Por ejemplo, a diferencia del voto electrónico, que es comprobado con una máquina con capacidad de memoria y que además deja un rastro en papel, el conteo de votos manual depende únicamente de la persona a cargo de cada centro de votación. Entonces, la veracidad y transparencia dependerá de que los partidos puedan tener testigos en cada mesa de votación y que esos testigos puedan acompañar el proceso de principio a final. Los partidos con más recursos tienen capacidad de tener más operadores en los centros electorales y esto ofrece una ventaja importante que hace de este proceso un proceso desigual. Y por último, aún con cada testigo en cada mesa de votación, el proceso no es más que un acto de fe en la persona que cuenta los votos. La oposición venezolana argumenta que ellos tienen los votos necesarios para ganar 18 de las 23 gobernaciones que están en juego y esto los impulsa, dicen ellos, a participar en la elección. Pero debemos resaltar que este escenario solamente es válido si el proceso es transparentemente competitivo, Fernando. No, y no nada más eso, si el proceso se lleva a cabo, ¿no? Que es a lo que le apuestan Enrique Capriles, por ejemplo, y Freddy Guevara, a que eso es nada más un escenario ilusorio que está planteando el oficialismo, pero que no se van a concretar. Está por verse, pero le apuestan a eso, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Gracias, Kay. Buenas noches allá en Atlanta. Gracias, Fernando. Era Kay Guerrero del Centro Mundial de Noticias. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Bueno, al final del día la última palabra la tiene usted, ¿no? Por eso preguntamos, ojo, esta encuesta no es solamente para venezolanos, ¿no? Ya que se ha involucrado la comunidad internacional en la problemática venezolana, bueno, tienen participación también, ¿por qué no? Vamos a preguntarle en nuestra página de facebook.com/conclusionescnn, anote, facebook.com/conclusionescnn, ahí está en pantalla. Les faltó el CNN, pero es facebook.com/conclusionescnn. La pregunta es la siguiente. ¿Está de acuerdo en que los partidos opositores en Venezuela
inscriban candidatos a las elecciones regionales pautadas para finales del 2017? Sí y no, así de fácil. Hasta ahora, si me dan una ayudadita porque ya estoy ciego, ¿cuántos llevan en el no hasta este momento? Si me ayuda la producción, ponemos la flechita. ¿Cuánto tenemos ahí? 3,769 dicen no hasta ahora y 1,052 sí, hasta este momento, ¿no? Ahí está la encuesta en facebook.com/conclusionesCNN. Al final del programa le tendremos los resultados, por supuesto. Y también esperamos sus comentarios, como siempre, en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, la etiqueta que vamos a estar utilizando esta noche es numeral Conclu Regionales, hashtag Conclu Regionales, numeral Conclu Regionales. Regreso entonces con Venezuela. Trampa electoral. La Mesa de la Unidad Democrática inscribirá candidatos en las elecciones regionales. El presidente Maduro dice que es un reconocimiento al Consejo Nacional Electoral y a la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Hay alguien que no está de acuerdo con la decisión. María Corina Machado, de 20 Venezuela, va a estar conmigo al regresar. Y más adelante en este Conclusiones, Venezuela también. Desde afuera, las reacciones internacionales, las sanciones, la posición de los 12 países en la reunión de Lima y en la declaración de la misma. Todo esto desde afuera, con Otto Reich, mi invitado también esta noche. Le doy la bienvenida a María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela y exdiputada a la Asamblea Nacional. Me acompaña desde Caracas. María Corina, gracias de nueva cuenta por estar con nosotros. Buenas noches, saludos. Buenas noches, 1,000,000. Igual, María Corina, bueno, hay una gran controversia en este sentido. De aquí a la división se está de un paso o a un paso. Yo quiero preguntarte, ¿hay diferencia de opiniones o hay una división ya dentro de la oposición venezolana? No, claro que hay diferencias de opiniones, pero hay unidad en el país en el sentido de que Maduro se tiene que ir. Y estamos en un momento decisivo en el cual o la dictadura sale de una vez o Maduro se queda no solo hasta el 2019 o el 2025, pero se establece y consolida una hegemonía mafiosa. Y en eso hay una unidad clara del país. Yo personalmente y nuestro partido, 20 Venezuela, consideramos que se ha cometido un error de juicio por parte de los partidos de la MUD que han decidido inscribir candidaturas en las elecciones regionales, pero creemos que están a tiempo de rectificar. Y creemos que es un error porque, en primer lugar, se desconoce el mandato del plebiscito del 16 de julio, que ordenó la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, como establece la Constitución, por parte de la Asamblea, porque se legitima un CNE que el mundo entero, como bien has dicho, considera hoy como absolutamente fraudulento y responsable de ese mega fraude del 30 de julio, y porque con ello, con esa participación, se estaría convalidando la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta y la propia dictadura de Maduro. De modo que la ruta está clara, tenemos 132 días en la calle y hay que mantenerla. Ya lo mismo que me acabas de decir tú lo dijo el mismo Nicolás Maduro el día de hoy. Es decir, que qué bueno que esa oposición ya reconoció a la Asamblea Nacional Constituyente, al Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera. Él lo aprovecha, capitaliza ya, me dice lo mismo que tú me has dicho y da por sentado que la oposición venezolana ha validado a esos organismos que habían desconocido y que habían desacreditado, también descalificado, no desacreditado, descalificado. Pero, a ver, te voy a dar algunas declaraciones de Enrique Capriles, de Freddy Guevara, de Ramos Alup, para que me digas en qué línea o por qué no es compatible con la forma en que lo está viendo Voluntad María Corina y 20 Venezuela. Voy con Capriles, que dice: si no hubiéramos participado en las legislativas, hoy el gobierno estaría en una posición de total poder. Esta es una analogía que hace Enrique en el sentido de que si no se hubiera participado, se hubiera perdido la Asamblea Nacional. Lo compara con lo que tiene que hacerse en este momento. ¿Qué opinas de esta perspectiva, de este planteamiento? Bueno, de hecho, la Asamblea Nacional
legítima ha sido totalmente anulada por parte del régimen y se ha impuesto a la fuerza, a sangre y fuego, una constituyente fraudulenta cubana que quiere imponer un Estado comunal y que ha desconocido la soberanía popular. Pero además, dicho eso, Venezuela es otra después de estos 4 meses de rebelión popular. Fernando, tú lo decías antes, hemos logrado algo que era inconcebible hace pocos meses. Más de 50 países han desconocido la Asamblea Nacional Constituyente. Tú lo decías, 12 cancilleres firmaron hace un par de días un comunicado, una declaración en Lima, donde dicen que cualquier decisión que emane de esa constituyente no la van a reconocer, que le cierran a Maduro cualquier mercado para operaciones de crédito público y bonos del hambre. Y además dicen que el Consejo Nacional Electoral es absolutamente ilegítimo y fraudulento. Es decir, hoy el mundo nos ha acompañado por una ruta de desconocimiento y deslegitimación total de la dictadura. No podemos darle tiempo y oxígeno. Y yo quiero insistir en un punto. Estamos en una situación muy similar a la que estuvimos en octubre del año pasado, cuando el señor Rodríguez Zapatero y Ernesto Samper llegaron con un fraudulento diálogo que terminó siendo una farsa y un engaño para la sociedad venezolana y para el mundo. Y en la práctica Maduro lo único que quería era ganar tiempo. El nuevo diálogo, el diálogo 2 de Zapatero, ahora se disfraza de elecciones regionales. Y lo que busca es parar la protesta, desarticular la presión internacional y darle tiempo a la dictadura. Y eso los venezolanos hoy, después de 136 venezolanos asesinados, 15.000 heridos, 5.000 detenidos, cientos de exiliados, no lo vamos a tolerar. Sí. María Corina, a ver, ahora voy con lo siguiente. En esto coinciden Freddy Guevara y Enrique Capriles. Dicen que no creen que se vayan a dar las elecciones. Finalmente, no creo que se vayan a dar esas elecciones, lo dijo Capriles hace un ratito, estaba escuchándolo en un programa de radio, bueno, estaba viéndolo en un programa de radio, y Freddy Guevara también dice que, dice que es una ilusión, ¿no? Que busca dividir a la oposición y crear una ilusión. ¿Estás de acuerdo que esta es una posibilidad y que en efecto pudiera darse pensando en los poderes de la Asamblea Nacional Constituyente cuando hay una oposición registrada que pudieran decir, tú sabes qué, no tenemos los votos, mejor cancelemos las regionales? ¿Tú crees que eso pueda ocurrir, como lo plantean Enrique y Fred? Efectivamente, pero con más razón entonces. Si se piensa que esas elecciones no van a ocurrir, ¿cómo legitimar a este Consejo Nacional Electoral fraudulento y a la Asamblea Nacional Constituyente aceptando los términos que plantea Maduro y la dictadura? Con más razón. Ojo, lo que pasa es que, perdón que te interrumpa, porque hay que ponerlo bien en el contexto. Es que ellos piensan que al momento de registrar candidatos es que el gobierno va a decir, mejor no vayamos a regionales. Es decir, que si se dejan vacíos los espacios van a ir a las regionales porque ganarían, obviamente porque tienen a todos sus candidatos oficialistas, pero que al momento que la oposición registre candidatos, entonces ahí se echa para atrás y entonces no se darían las elecciones. Es el contexto en el que lo plantean. Claro, pero es toda una ilusión, Fernando. Aquí nos están planteando un dilema falso. Lo importante es mantener una ruta que ha funcionado. Tú sabes muy bien dónde estábamos hace 4 meses y dónde estamos hoy. Tenemos a Maduro contra la pared, contra las cuerdas. Maduro está totalmente aislado. Maduro no puede salir de Venezuela. Maduro no se atreve a salir de Miraflores, sino a la Asamblea Nacional y regresar a Miraflores, y ni siquiera se siente seguro en el propio Fuerte Tiuna. Tenemos finalmente a la comunidad internacional acompañándonos, al chavismo fracturado, las Fuerzas Armadas volteándoseles al régimen. Es hora de mantener una posición firme de deslegitimación del régimen. Esas dos estrategias son incompatibles y por eso tú ves unas calles en Caracas y en toda Venezuela que hoy están vacías, no porque la gente tenga miedo, no porque los venezolanos estemos cansados, no, porque los venezolanos, la población venezolana exige coherencia, exige mantener firme un propósito con el cual nos comprometimos nosotros. Yo llamé a la gente a la calle con un propósito, la salida del dictador y la salida de la dictadura, no desviarnos hacia unas elecciones regionales, que todos sabemos que lo que terminarían es legitimando a la dictadura, como el propio Maduro lo dice hoy. Déjame decirte algo que hablé con un expresidente latinoamericano, no voy a decir el país, que forma parte de IDEA, y me dijo
Fernando, nos embaucaron, refiriéndose a la oposición, ¿no? Nos embaucaron porque los apoyamos, todos los expresidentes, con este proceso en el que se votaron por estos 3 puntos, uno de ellos el desconocer la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Y fueron más de 7,5 millones de venezolanos. Entonces, ahora eso no sirvió. Si se va a elecciones regionales, dice este expresidente, no sirvió de nada eso, porque entonces no se está respetando lo que el pueblo les dijo como Asamblea Nacional Constituyente, como Asamblea Nacional, como oposición, que no querían. Entonces lo están permitiendo. ¿Tú coincides con esta línea de pensamiento? Absolutamente sí. Tenemos un mandato. Son 7.600.000 venezolanos que en Venezuela y alrededor del mundo corriendo muchísimos riesgos, invirtiendo un sacrificio inmenso, emitimos un mandato y la Asamblea Nacional lo tiene que cumplir. ¿Cuál es la ruta que nosotros proponemos? Que la Asamblea Nacional, en cumplimiento al mandato del 16 de julio, nombre de inmediato los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral. Explícitamente allí lo dice. ¿Que corren riesgo? Sí, porque estamos en dictadura pura y dura y los vamos a proteger. Y van a operar dentro o fuera de Venezuela. Y esos 5 rectores, entonces sí, que convoquen elecciones, todas las que están pendientes, de juntas parroquiales, María Corina no sirvió con los magistrados, pero no sirvió. Oye, María Corina, pero no sirvió con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Están huyendo, literalmente, huyendo de Venezuela porque los van a meter presos. ¿Por qué va a funcionar con rectores del CNE? Porque hay que tomar las precauciones que debimos haber tomado con esos magistrados. Tenemos que aprender de ese error garrafal que se cometió. Y por eso te digo, dentro o fuera de Venezuela, en un lugar donde puedan operar, porque ese es el Consejo Nacional Electoral legítimo. Ese gobierno paralelo del que han hablado algunos es la Asamblea Nacional Constituyente, ilegítima y fraudulenta. Es ese Consejo Nacional Electoral que nadie alrededor del mundo, ningún venezolano cree. Y con ese Consejo Nacional Electoral es que se pretende imponer un proceso electoral claramente enmarcado, además bajo la discrecionalidad de una constituyente cubana que quiere imponer un Estado comunal para decidir si hay o no hay elecciones, cuándo son las elecciones, quiénes son los candidatos. Y si ganasen los candidatos, como dicen algunos, 24 gobernadores, bueno, 24 gobernadores que durarán 24 horas. Esos son migajas electorales ficticias y efímeras. Por eso el pueblo de Venezuela hoy, de pie, firme, con más fuerza que nunca, porque insisto, Fernando, tenemos claro cuál es la ruta y estamos dispuestos a mantenernos en la calle y vamos a seguir con esta ruta, pero eso sí, exigiendo coherencia. Y la coherencia es la ruta de la deslegitimación del régimen y de la desobediencia y la rebeldía cívica que tan lejos nos ha traído. Se me acaba el tiempo, de hecho ya se me acabó, pero te quiero hacer una pregunta más, María Corina, desde tu perspectiva. ¿Qué pasa si se va a las elecciones regionales? ¿Qué pronosticas tú para la oposición, para Venezuela, para el gobierno y para los venezolanos? Bueno, sería darle tiempo a Maduro. Sería caer en la trampa de Zapatero y en esta maniobra cubana. Y por eso estamos a tiempo de rectificar y hago un llamado a todos los partidos de la unidad a mantenernos en unidad con el pueblo de Venezuela. Tenemos la fuerza para que la dictadura salga de una vez por todas en una verdadera negociación, que es la que establezca garantías y condiciones para que Maduro y sus mafias salgan del poder de una vez por todas. María Corina Machado, millones de gracias, María Corina, por, como siempre, aceptar las invitaciones de Conclusiones y estar aquí. Se aprecia mucho y se agradece. Buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches, María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela. Vamos a hacer una pausa. Voy a regresar. Tengo otro tema, Venezuela. Pero ahora, desde afuera, ¿cómo se ven las reacciones internacionales? ¿A favor, en contra? El tema de la Asamblea Nacional Constituyente, unas posibles regionales o no. En fin, el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, es mi invitado esta noche. Un placer tenerlo aquí. Es Otto Reich, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela y presidente de Otto Reich Associates. Otto, bienvenido, millones de gracias. Un placer. Gracias, Fernando. De verdad que sí. En la perspectiva desde afuera, lo planteo yo así.
Porque primero quiero preguntarte, escuchabas a María Corina Machado, ¿te parece que esa debe ser la postura desde afuera? ¿Crees que es la postura que debe tomar la oposición, ir o no ir? Bueno, desde afuera, para un extranjero, yo estoy de acuerdo con lo que dice María Corina, efectivamente. ¿Por qué? Pero claro, es difícil para nosotros aquí, tranquilos, ¿no? Con 3 comidas al día, decirle a los venezolanos lo que debían de hacer, pero claro, tiene sentido lo que dice ella. Pero es importante la percepción desde el exterior, sobre todo a alguien de tu talla y de tu experiencia, porque a final de cuentas el plano internacional se está moviendo muy fuertemente con el tema venezolano, ¿no? El gobierno de Venezuela está cada día más aislado, diplomáticamente, económicamente, políticamente. No tienen aliados. ¿Qué aliados tienen? Nicaragua, Bolivia, Cuba, por supuesto, Rusia, Irán, Siria, Corea del Norte. Con aliados como esos, ¿quién necesita enemigos, no? Como dice el dicho. Y cada día la situación financiera se pone peor. Las reservas están en un nivel muy bajo. No tienen dinero para importar comida y han destruido la capacidad de construir y de producir internamente. Atacan a los Estados Unidos, Maduro ataca a Estados Unidos, sin embargo, la mayoría del petróleo refinado, de la gasolina que importan, viene de Estados Unidos. Sin Estados Unidos se le acaba la gasolina a los 3 días. Y ese es el otro tema. A ver, son 2 cosas. Vienen todas las sanciones que hemos visto, una lista ya larguísima, 8 son los más recientes. Estas sanciones hacia el interior y desde afuera, ¿cómo lo ves tú? ¿Está impactando realmente al gobierno de Nicolás Maduro? Es decir, cuando la sanción va a título personal, ¿no? Nicolás Maduro, y ahora te hago otra pregunta, porque no sé por qué no han tocado a Diosdado Cabello, pero ya me dirás tú qué piensas. Pero, ¿está impactando realmente hacia el interior al gobierno estas sanciones? Mira, en mi opinión, estas sanciones se debían haber impuesto hace tiempo. O sea, estas sanciones no son suficientes como para tratar con el problema que existe hoy en día en Venezuela. El gobierno de Venezuela es un gobierno ilegítimo, ¿no? Lo han dicho la mayoría de los países democráticos. Lo ha dicho hasta la compañía que manejó las elecciones, que básicamente lo que dijo fue que fueron manipuladas, fueron robadas. No es un gobierno legítimo. Pero existe en el gobierno de Estados Unidos un debate, ¿no? Dos maneras de pensar. Una es, deberíamos de imponer sanciones más fuertes y asociarnos nosotros con el colapso del gobierno de Maduro que viene, o debíamos simplemente de seguir sancionando a los individuos para que no nos echen la culpa, y no digo que yo estoy a favor de eso, no. Pero lo que dicen, porque el gobierno se va a colapsar tarde o temprano. Lo que dice mucha gente, ¿no? Y han escrito personas que yo respeto, es que Estados Unidos no debería de imponer sanciones, por ejemplo, a PDVSA, que existen las razones legales para imponer sanciones a PDVSA, porque causaría, por ejemplo, lo que dicen ellos, causaría hambre en el país. Pero es que hay hambre en el país. ¿No? Ya hay. No tomar acciones que para acelerar la caída de ese régimen es contribuir a esa hambre. No es causar el hambre, es demorar la caída y mantener al pueblo en el estado que está oprimido y reprimido. Dices algo muy importante, Otto. Yo te voy a ser muy honesto. Es la primera vez que de mis invitados internacionales logran ver ese detalle. O sea, logran ver que el hambre ya está. La carencia de medicamentos ya está. El entrar en el terreno petrolero, en sanciones con respecto al petróleo, no va a generar más hambre. El hambre ya está ahí. Lo que pasa es que 32 millones de dólares al día para Venezuela, para el régimen, es un golpe muy fuerte, ¿no? No, y hay otro, pero es que ¿a dónde va ese dinero? ¿A dónde van esos 32 millones de dólares? Se los están robando todos, la cúpula, ese grupo que tú ves ahí en la asamblea, o como quiera que le llamen, la constituyente, esos se han robado el dinero.
Tú mencionaste Diosdado Cabello. ¿Por qué no lo han tocado, Otto? Bueno, eso tendrás que Porque preguntárselo. es así como bombardeo alrededor, pero... Sí, tendrás que preguntárselo a personas que están en el gobierno todavía. Yo no estoy en el gobierno. Dicen, ¿no? O sea, hay especulación de que todavía se espera que hay ciertas personas a las cuales no se han sancionado porque están en posiciones para tomar ciertas acciones. Ahora, yo espero que no estén esperando que alguien como Diosdado Cabello tome el poder en Venezuela, pero, o sea, que el poder debe estar en las manos de las personas que representan al pueblo de Venezuela, y esos grupos de crimen organizado que han manejado a Venezuela en los últimos 15 años, no representan al pueblo de Venezuela. Por eso es que se merecen ser sancionados, y mucho más de ellos se merecen ser sancionados. Pero creo que los países democráticos tienen que tomar acciones para acelerar un cambio para ayudar al pueblo de Venezuela. Tendría que quebrar económicamente. Bueno, ya está quebrado, pero está tendría quebrado. que... Y eso es lo que dice ¿Qué es alguna lo que gente. haces? Aceleras económicamente, es la única forma de acelerar esa caída, ¿no? Petróleo, ¿tienen que entrarle al terreno del petróleo o no? Bueno, es que... En sanciones petroleras, es decir, Citgo le sigue generando dinero a Venezuela, al régimen venezolano. Sí. Y eso está en manos de Estados Unidos. Pero lo que decía es que el dinero que entra, parte es robado, parte va a pagar deudas que ellos tienen, por ejemplo, con China. Le deben a China más de 50.000 millones de dólares. Los rusos, esta semana, los rusos le cortaron el crédito y incautaron un buque de petróleo venezolano. O sea, los rusos, uno de esos pocos aliados que mencionamos antes que ellos tenían. O sea, la situación está sumamente mala. Ahora, el señor Maduro ha resultado ser un gran actor, porque tú lo ves ahí y tú no te das cuenta. Si tú solamente ves a Maduro, tú no sabes el hecho de que él está parado sobre un edificio de naipes. Eso está a punto de colapsar. Y puede ser mañana, puede ser la semana entrante. Voy a marcar pausa, si me permite, Soto, para continuar. Vamos a regresar. Le recuerdo, hay una encuesta que es muy importante su opinión, desde adentro, desde afuera. Está de acuerdo, está en facebook.com, diagonal conclusiones CNN, facebook.com, diagonal conclusiones CNN. Ahí está en pantalla. La pregunta es, ¿está de acuerdo en que los partidos opositores en Venezuela inscriban candidatos a las elecciones regionales de diciembre? Y según tengo aquí, son 5.600, alrededor de 5.600, 5.977 dicen que no. Y el sí, ¿cuánto tiene? A ver, avísenme. 1.635 nada más. 1.635 nada más. Dicen que sí, que deben de participar. Esta es la perspectiva y la opinión de ustedes. Ahí está abierta la encuesta todavía hasta el final del programa. Regreso con el señor Otorre. Continúo con el señor Otto Reich. Estábamos hablando, le decía yo, a Otto me acordaba, le digo, Venezuela está a punto de entrar en default. Me dices tú en noviembre, ¿no? Más o menos es que... Hay un pago muy grande, tengo entendido, entre 5 y 6 mil millones de dólares en noviembre. No tienen el dinero para eso. Pero ellos han estado en esta situación antes al borde de un pago muy grande, que si no lo hacían, entraban en default, y han logrado buscar la plata de algún lugar. Acuérdate que se han robado, según el señor Giordani, que fue miembro del gobierno, más de 300.000, él dice 300.000 millones. Yo he oído a economistas en Washington decir 400.000 millones de dólares. Es muy posible que ellos mismos se estén dando los préstamos. Fidel Castro lo hacía de esa manera. Él tenía dinero en el exterior que había robado, ¿no?, en España y en Suiza, y cuando le faltaba dinero al gobierno de Cuba para algo, él traía dinero, él le prestaba dinero personal de Fidel Castro, claro, que era del pueblo de Cuba, al gobierno. Y es muy posible que los venezolanos que siguen el patrón de Cuba estén haciendo la misma cosa. Cuando llega el momento de un pago que tienen que hacer para evitar default, sacan dinero de algún banco
¿no? En Suiza o en algún lugar que tienen escondido y lo pagan. O pasan... Eso es especulación de mi parte, pero... No, hace todo el sentido. O como decimos en mi país, en México, pasan el sombrerito, sí, ¿no? Y les dicen, efectivamente. Les dicen a cada uno, pon tu parte para poder pagar esto. A Tarek El Asami, que tiene 3.000 millones. A Diosdado, que tiene 3.000 millones. Al Pollo Carvajal. Al Pollo Carvajal. Todos los que están ahí mencionados, sí, ¿no? Y que están en la lista del Departamento de Estado. Ahora, me parece increíble que cuando tenemos ejemplos... Bueno, el único ejemplo que falla aquí es Cuba, pero cuando tenemos ejemplos como Hosni Mubarak, cuando tenemos ejemplos como Saddam Hussein... Sí, que esta gente piense que se va a salir con la suya. No sé, si la referencia es Cuba, bueno, ¿qué te puedo decir? Tendrían razón, ¿no? Pero si lo comparamos con estos otros dos ejemplos, pues no. Ahora, la diferencia es que ahí ha habido intervenciones militares. Otto, ¿crees que sea el factor para que esta gente tenga que rendir cuentas? Que necesariamente haya una intervención militar para que vayan a tener que rendir cuentas. Mira, la situación de Venezuela no es la situación de Cuba. Primero que Cuba era una isla. Fidel Castro en 18 meses había controlado todo, absolutamente todo. Había fusilado a miles de personas. Había un miedo total en el país. Nadie se le asomaba a la cabeza. Y a pesar de eso, hubo una gran rebelión en el Escambray, las montañas del centro de Cuba, que duró más de 5 años. Pero Venezuela es otra cosa. Venezuela y hoy es otro mundo. Es el mundo de las redes sociales, sí, claro. y de las películas que salen inmediatamente cuando se comete un crimen en la calle, o de los tweets. Y no pueden hacer lo que logró hacer Fidel Castro. Invisibilizar lo que pasaba. Efectivamente. Es cierto. Y además que ha pasado mucho tiempo ya. Son 18 años que han estado en el poder. Han destruido totalmente la economía. Claro, destruir la economía eso lo hacen muchos dictadores, ¿no? Hay países en África. Demócratas también. O sea, sí, pero tienen una facilidad. Pero la diferencia es que los demócratas, si destruyen una economía, lo saca sí, claro. una elección o lo saca el pueblo. Ese es el problema con estos regímenes, como el de Castro o el de Maduro, ¿no? O los otros, que no permiten disidencia. Y por eso es que es tan importante que se mantenga algún tipo de oposición en Venezuela. Y hay que aplaudir al pueblo de Venezuela porque está en las calles, está protestando. Ya son, como dice María Corina Machado, 132 días que están retando el poder del gobierno en las calles de Venezuela y se merecen el apoyo de la región. Y por fin hay que reconocer que los países de América Latina, un poco tarde, están apoyando al pueblo de Venezuela. Los 13 cancilleres y 3 otros funcionarios de países latinoamericanos que se reunieron en Lima dijeron que no reconocían a esta asamblea constituyente. No, o sea, no reconocen al gobierno de Venezuela de hoy en día. Y eso es muy importante. Eso es muy cierto. Sí creo que ha sido una reacción tardía por parte de la comunidad internacional. Muy tarde, muy demasiado. Desde 2014 estamos en esto, lo vivimos, ¿no? De cerca. Hubo 43 muertos, la misma represión, ejecuciones también extrajudiciales, en fin, todo lo que hoy vemos. Pero independientemente de eso, la presión internacional al día de hoy ha llegado a este punto de incluso llamarle gobierno dictatorial, dictadura, dictador a Nicolás Maduro, aunque después muchos no ratifican, les da un poco de frío ya en lo individual decirlo, pero bueno, se ha filtrado. ¿Qué más puede hacer la comunidad internacional, Otto? ¿Qué más? Lejos de las sanciones que estábamos hablando hace un momento, ¿qué más puede hacer? Bueno, se pueden unir a las sanciones. No debe ser Estados Unidos solamente el que impone estas sanciones a estos individuos que están violando derechos humanos o robándose el dinero del pueblo venezolano o están envueltos en narcotráfico, porque toda esta gente, muchos de estos son capos de la droga. Yo creo que los países de América Latina debían de sancionar a esos mismos individuos y ponerle mucha más presión a Venezuela y no permitir, por ejemplo, que se haga negocio con esas personas. Y con los boliburgueses, como le dicen, o enchufados, que hacen el negocio a nombre de ellos y que permiten que ellos se queden en el poder y que hacen las ganancias que después le pasan
a esos gobernantes, llamados gobernantes. En Estados Unidos, aquí debería haber mucho trabajo de inteligencia con los enchufados. ¿Estás de acuerdo? Miami está plagado de enchufados. Miami, toda la Florida, Texas, en muchos lugares. Pero afortunadamente, por fin, más bajo esta administración que la anterior, se está investigando y van a haber muchos más casos de sancionados sí, aquí en Estados Unidos, sí, de venezolanos. El ejemplo más claro en la historia, Al Capón, lo agarraron por el dinero, sí, no por otra cosa. Por no pagar impuestos. Oye, Otto, siempre un placer. Okay. Me da muchísimo gusto haberte recibido. Mucho gusto. De verdad. Muchas gracias. Lo apreciamos muchísimo. El señor Otto Reich me acompañó, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, además presidente de Otto Reich Associates, ¿correcto? Sí. Muy bien. Gracias, Otto. Bienvenido cuando quieras. Voy a hacer la pausa, voy a regresar, vemos el resultado de la encuesta en Facebook, a ver qué terminaron opinando y cuántos terminaron opinando, votando. Ya vengo. Como siempre, gracias. @soy F del Rincón. Esa es la cuenta en Twitter. Facebook.com/conclusiones CNN. Ahí está la encuesta. Todavía tienen 30 segundos para votar. Ya ven. Bueno, el resultado de la encuesta sobre participar o no en las elecciones regionales de diciembre allá en Venezuela. Tenemos un resultado amplio por el no participar, le dicen a la oposición. En el sí solamente 1,885 personas. En el no, 7,106 personas piensan que no debe participar la oposición en las elecciones regionales de diciembre. 7,106 contra 1,885. Pues muchísimas gracias. Soy Fernando del Rincón. Si me lo permite, cerramos mañana la semana con usted. Si no lo veo en conclusiones, no lo veo. Buenas noches. Hola, soy Fernando